En una casa de salud aquí nos pasó algunas cosas, por ejemplo, por apurado, a veces uno va en las noches, a veces en la noche hay algún hospital, vamos, pasadita por ahí, a veces está llegando a la casa, vamos entrando por ahí a ver qué hay, y va a la morgue, pues, y alza siempre los tapan a los fallecidos con una Sábana. sábana, una tipo sábana, y que uno se para arriba de la losa fría, como dice, la alza, destapa y toma la foto, ¿no? Y como te oscuro, sale el flash, ¿no? Y en una de esas toma la foto, pero el que estaba ahí no estaba muerto, estaba solo dormido, le abre los ojos. Hijo de su madre. El corazón se le quiere salir por la boca, pues son tantas cosas que ha pasado. ¿Tú haces Crónica Roja también? Sí, ahora me ha tocado en el periódico, estoy en Diario Opinión otra vez y me ha tocado cubrir bastante Crónica Roja, pero yo también tengo una anécdota más o menos parecida. Yo trabajé en Caravana Televisión cuando existía acá y me enviaron a cubrir Crónica Roja, me tocó ir a la morgue. Yo no había visto un muerto nunca en mi vida. Tenía 17 años, 16 años y algo. Y yo voy con la cámara, como era para televisión, era con video, estaba con esas cámaras grandotas que tenía como cajón hacia atrás, entonces uno se ponía en el hombro y empieza a grabar. Descubren al fallecido y estaba destrozado. Yo salí a vomitar. A mí me dio mucho asco. Creo que ahí encontré que tenía fobia a la sangre. No quería saber nada de volver a cubrir Crónica Roja, pero eran cosas que tocaba cubrir. O sea, a mí me decían, anda a cubrir que hay un partido, yo era contento de la vida. Me mandaban a hacer un sondeo de opinión, contento de la vida. Pero ya cuando había muertes, cuando había sangre, eso creo que fue la primera vez que vi un muerto. Como digo, vomité cuando vi, me dio mucho asco. Pero ahora se ha hecho tan común, creo que con las redes sociales, con los medios digitales, como lo decía Mau, todas las personas cogen el teléfono, hay un muerto, le toman foto o un video, personas que les cortan las cabezas, han hecho tan común en este país que está por los suelos la inseguridad. Ahora que estoy cubriendo más Crónica Roja, creo que me he hecho un tanto insensible a la sangre, a las muertes, a todo eso, que se hace tan común ver en las redes sociales. Es tan común ver eso, y más cuando uno cubre Crónica Roja.